En el primer capítulo de esta serie dimos un breve paseo por la historia de los servicios de inteligencia estadounidenses y vimos el nacimiento de la corporación Rand en 1948 por iniciativa de una compañía privada, la Douglas Aircraft, empresa constructora de aviones militares que puso así su experiencia en investigación y análisis al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En el capítulo de hoy queremos entrar al detalle y mostrar cómo opera esta institución privada de inteligencia, entender qué papel juega dentro del Estado profundo estadounidense, como motor analítico que impulsa constantemente al Estado profundo a desarrollar estrategias de agresión, estrategias que han tenido un papel clave en grandes eventos geopolíticos tales como la implosión de la URSS o el inicio de muchos de los conflictos más relevantes de las últimas décadas. Si alguien opina que exageramos cuando hablamos de agresión, solo hay que ver este vídeo de la propia Rand Corporation en la que tres respetables y sesudos analistas, vestidos impecablemente, hablaban ya hace 3 años, mucho antes de que se iniciara el conflicto en Ucrania, de imponer costes a Rusia, o como dicen ellos, de extenderla, lo que en realidad quiere decir fastidiarla, incordiarla, acosarla. Imaginemos lo que debe sentir cualquier ciudadano ruso, cualquier diplomático ruso, al ver cómo los portavoces del principal think tank estadounidense hablan públicamente de agredirles sin el menor tapujo. The Defense Department asked us to look at how can we impose costs in Russia. Specifically, what can we do to force Russia to invest more in different areas than it would cost the United States? We looked at Russia's vulnerabilities and anxieties. Vulnerabilities principle is its heavy dependence on oil and gas exports. This is a significant portion of its GDP, significant portion of its government income. Anxieties, the regime is concerned about its own stability, survivability. This may be an exaggerated concern, but it's definitely a concern. They remember the collapse of the Soviet Union. They remember the color revolutions in Ukraine and Serbia and Georgia, and they fear that the same might occur in Russia. We looked at a range of measures across a variety of different policy areas. We looked at geopolitical measures, ideological measures, military investments, economic investments, and the like. In general, the most promising measures were in the economic domain, primarily two: expanding U.S. energy production and intensifying the sanctions regime. Expanding energy production would increase global supply, decrease prices, and therefore decrease revenue coming to Russia for its budget and for its overall economy. There are a number of further things we can do with sanctions. One is to broaden them. En el capítulo anterior explicábamos cómo la Rand Corporation empezó con un personal muy limitado, que muy pronto creció a 200 empleados para después llegar hasta los casi 2.000 actuales. De ellos, el 53% poseen doctorados en sus respectivos campos de estudio. Este proceso de expansión hizo que la corporación Rand se convirtiera en uno de los think tank más influyentes de la historia mundial. Pero, ¿qué es exactamente un think tank y cuáles son sus funciones? Think tank se traduce literalmente como tanque o depósito de pensamiento, pero quizá otras expresiones describen mejor a estas instituciones, expresiones tales como laboratorio de ideas, instituto de investigación, gabinete estratégico, centro de pensamiento, centro de reflexión. Los centros de pensamiento están compuestos por grupos de expertos en investigación que trabajan en conjunto para generar ideas sobre política social, estrategia política, economía, aspectos militares, tecnología e incluso cultura. Dependiendo de la importancia de cada grupo de pensamiento, puede estar vinculado o no a partidos políticos, a grupos de presión, a lobbies. Existen ciertamente grupos de pensamiento que no están vinculados a organizaciones políticas, pero no tienen el peso específico que tiene la Rand Corporation, que está intrínsecamente ligada a laboratorios militares, a empresas privadas, a instituciones académicas, hasta el punto que podemos decir que forma parte integral de la política exterior de los Estados Unidos. Llegados a este punto, es necesario entrar al detalle, puesto que el rol de la Rand Corporation va más allá del que podemos atribuir a un grupo de pensamiento en un país hispano, por ejemplo, en España, cuya función principal es generar ideas e influir en los medios de comunicación para difundirlas. A los españoles nos sorprenderá y nos extrañará sobremanera saber que la corporación Rand opera prácticamente como si fuera un CNI privado, como si fuera unos servicios de inteligencia privatizados, como si el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, hubiera segregado sus funciones de análisis y les hubiera traspasado a una empresa privada. Muy chocante, no es fácil de entender.
Y este CNI privado tiene conexiones con instituciones que nosotros interpretaríamos que nada tienen que ver con la inteligencia, como son las universidades o incluso empresas privadas del sector consumo. Al analizar la composición actual de la mesa del Consejo de la Corporación RAND, vemos que en ella hay conexiones sorprendentes. En ella participa Francis Fukuyama, el politólogo e historiador, conocido autor del libro superventas El fin de la historia, representando a la Universidad de Stanford, junto a otros directivos de otras universidades, como la Johns Hopkins. Se encuentran también representantes de las tecnológicas estadounidenses, como el consejero delegado de Snapchat. No podía faltar su dosis de empresas financieras, con la presencia del consejero de Aurora Inversiones, representantes de Morgan Stanley, Pacific Pensions. Como guinda también participan periodistas y representantes de medios de comunicación, pertenecientes a alguno de ellos a la televisión del grupo Hearst, a cuyo fundador hacíamos referencia en el anterior capítulo por su papel imprescindible para explotar el autoatentado del Maine. La historia no se repite, pero rima. Por último, y como colectivo más destacado, inevitablemente encontramos un nutrido grupo de militares y políticos asociados al Ministerio de Defensa, Aviación, Marina y por supuesto a las agencias de inteligencia. Por ejemplo, el actual presidente del Consejo de la RAND, Michael Leites, fue director del Centro Nacional de Contraterrorismo. Merece la pena mencionar también que hasta hace pocos años el presidente del Consejo de la RAND Corporation era nada más y nada menos que Donald Rumsfeld. Difícil encontrar un nombre que personifique mejor lo que es el Estado profundo estadounidense. Donald Rumsfeld medró durante 50 años en la política estadounidense y ya desde sus inicios en posiciones relacionadas con la defensa. Rumsfeld era ya en 1973 representante de Estados Unidos en la OTAN. Llegó a ser ministro de Defensa pocos años después, en el 75, bajo la presidencia de Gerald Ford, y volvió a ser ministro de Defensa 30 años después, con George Bush hijo. Rumsfeld fue el principal impulsor de la Segunda Guerra de Irak, conflicto que alentó usando el falso argumento de las armas de destrucción masivas. Los escándalos por las torturas en Abu Ghraib y Guantánamo le obligaron a dimitir y acabaron con su carrera política. Rumsfeld, por su larguísima trayectoria ligada al ámbito militar, por sus conexiones, por su agresividad, por sus declaraciones amorales, por su capacidad para imponer una agenda de agresión injustificada, ejemplifica mejor que nadie cómo el Estado profundo marca un rumbo que acaba siguiendo la sociedad estadounidense. Rumsfeld estuvo ligado a la RAND como consejero ya desde 1977 y como su máximo directivo como presidente del Consejo en 2 periodos desde los años 80 hasta la década de 2010. Estos datos que acabamos de exponer nos permiten entender mejor cómo son las enmarañadas relaciones de esa red difícilmente inteligible de universidades, empresas mercantiles, financieras, tecnológicas, militares, medios de comunicación y especialmente del ejército en todas sus ramas y las agencias de inteligencia. En el mundo hispano nos parece imposible que exista semejante amalgama de intereses y actividades aparentemente tan contrapuestas, pero en el mundo anglosajón son capaces de sobreponerse a todas sus divergencias y encontrar un punto de unión que es absolutamente crudo, la defensa de sus intereses, que no son otros que los financieros, la consecución de sus objetivos materiales a cualquier precio. Entender, asimilar este punto es crítico y sin hacerlo, cualquier planteamiento geoestratégico de la hispanidad estará abocado al fracaso. Pero, ¿cómo opera en el día a día la RAND Corporation? ¿Cómo consigue ser tan influyente, difundir sus opiniones y conseguir que sean tenidas en cuenta por ese enorme número de instituciones, especialmente gubernamentales y militares, que conforman el Estado profundo? ¿Cómo consigue alinearlas, coordinarlas para ejecutar acciones de agresión que van desde la imposición de sanciones a las operaciones de baja intensidad y hasta la guerra abierta? Pues nada mejor para entender cómo operan que conocer en detalle un caso real. A la corporación RAND llegan constantemente peticiones pagadas de elaboración de análisis e informes desde distintas instituciones, principalmente gubernamentales y militares. Esas demandas de análisis pueden versar sobre aspectos muy variados, desde estudios solicitados por la Fuerza Aérea sobre cuál debe ser la ubicación y capacidades de sus bases militares, a análisis sobre cómo debilitar geoestratégicamente a un país rival o sobre los riesgos de interrupción en las cadenas de producción de tecnología militar. Centrémonos en el primer ejemplo. En los años 50, la Fuerza Aérea solicitó a la RAND un informe sobre cómo debía seleccionar la ubicación de sus bases aéreas y sobre cómo debía ser su uso. Estados Unidos había presupuestado entonces $3.500 millones para la construcción de esas bases y quería sacar el mayor provecho de su inversión. Recordemos que hoy día Estados Unidos cuenta con alrededor de 800 bases militares por todo el mundo
seguido a gran distancia por el Reino Unido, que cuenta con unas 140, y después por Rusia, con unas 20. Una de las principales dudas a resolver mediante el estudio era si Estados Unidos debía disponer de bases aéreas avanzadas o intermedias en el extranjero para el uso de sus aviones bombarderos, o si sería suficiente con plantear repostajes en vuelo para las operaciones o con repostaje en tierra en bases de países amigos. La RAND se tomó más de un año para analizar el problema, año durante el que sus analistas tuvieron acceso a toda la información clasificada que requirieran. Además, pudieron entrevistarse con incontables altos responsables de la Fuerza Aérea, desarrollando valiosas conexiones personales. Tras este proceso, podría considerarse que la RAND, una institución privada, tenía un conocimiento similar o incluso superior en algunos aspectos al que tenía la propia Fuerza Aérea de sí misma. El resultado fue el informe numerado 266 de la RAND, titulado Selección y uso de bases aéreas estratégicas, disponible hoy día en su web, un concienzudo trabajo de más de 400 páginas en el que recomendaban disponer en el extranjero principalmente de bases propias de capacidad intermedia para así ser menos vulnerables a los ataques del enemigo. Quizá más relevante que el informe en sí es que una vez elaborado, la corporación RAND mantuvo 92 reuniones, 92 interacciones de debate con incontables altos mandos, generales, alta dirección, representantes del ejército, fuerza aérea, agencias gubernamentales, para explicar el informe y convencer de que sus conclusiones eran acertadas. Como consecuencia, 3 años después, la mayoría de las recomendaciones del mismo se habían puesto en práctica. Vemos, pues, que la corporación RAND trabaja activamente para convencer de la bondad de su análisis, evangeliza a todas las instituciones del Estado profundo para lograr la aprobación de sus tesis y la ejecución de las políticas que sugiere. Es fácil entender que será muy complicado que aparezca una posición convincente en esas instituciones que reciben sus presentaciones. ¿Quién tiene tiempo y capacidad para elaborar un análisis tan sesudo para contraargumentar? Así se consigue alinear en esa dirección a múltiples instituciones del Estado profundo que acaban interpretando los resultados de esos análisis como órdenes a ejecutar. Se puede intuir que el poder real de la RAND es enorme y que quien tenga capacidad para influir, para sesgar esos análisis en la dirección de sus intereses, tiene un poder casi incomparable, el poder de encaminar al Estado profundo en una dirección. Pensemos, por tanto, en ese Donald Rumsfeld, presidente del Consejo de la RAND durante décadas, incluso cuando los republicanos no estaban en la presidencia de Estados Unidos, y entenderemos mejor esas inercias del Estado profundo que maneja Estados Unidos y que encauza siempre su política exterior en la misma dirección, independientemente de que sean demócratas o republicanos los que ocupen la presidencia. En el próximo capítulo explicaremos cómo la RAND Corporation ha contribuido a encender numerosos conflictos y alcanzar importantes victorias geoestratégicas para Estados Unidos, en especial el desmoronamiento de la Unión Soviética. Profundizaremos también sobre el papel crítico que ha tenido en su actividad una herramienta poco conocida, pero muy utilizada, las llamadas operaciones de baja intensidad.